Qué alegría poder saludarles este día, agradeciendo a cada uno de ustedes que se han suscrito a mi canal de YouTube. Gracias también por compartir estos videos con sus contactos, con sus amistades. Gracias a todos los que me regalan un dedito arriba, un like a cada video. Que el Señor bendiga sus vidas. Gracias por ayudarme a seguir evangelizando a través de esta plataforma de YouTube. Como ya había comentado en mi página de Facebook, a donde me pueden encontrar como Hermana Verónica González, hoy voy a compartir una serie de videos en los que les hablaré sobre los 7 pecados capitales, pero le voy a agregar uno. Al final se darán cuenta cuál es. 7 pecados capitales más uno. Más uno. Téngalo presente. Al final de estos videos le compartiré ese más uno. Hablando de los 7 pecados capitales, no se le llama pecado capital o vicio capital porque uno sea más que otro, sino porque los 7 pecados capitales se consideran como la madre que da raíz a otros pecados, como si fuéramos un árbol y ese árbol tiene un tronco. De ese tronco salen diferentes ramas, unas ramas gruesas, otras más pequeñas, otras más delgadas. Así son los pecados capitales. Por eso es muy importante que nosotros, los seres humanos, en nuestra naturaleza caída, tengamos mucho cuidado, ya que todos estamos teniendo esa inclinación a cualquiera de estos pecados capitales. Si usted y yo anhelamos alcanzar la santidad, necesitamos aprender a detectar estas tendencias en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso con estos videos y al hablar detenidamente de cada pecado capital, anhelo con todo mi corazón que nosotros podamos analizarnos, examinarnos, qué hay dentro de nosotros y que al descubrirlo podamos dar a conocer lo que de verdad llevamos dentro y que podamos enfrentarlo con esos antídotos contra los pecados capitales, las virtudes que Dios nos lleva a poder cultivar y cuidar para poder caminar a la santidad. ¿Cuáles son los pecados capitales? Bueno, se los comparto. Primero, orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia, ira. Estos pecados capitales fueron enumerados por Santo Tomás. Santo Tomás es el que enumeró estos 7 pecados capitales. El término capital, ese término significa que da origen a muchos otros pecados, lo que les explicaba antes, como si fuéramos un árbol que tiene raíz, tronco, va creciendo y luego van todas las ramas. Eso es un pecado capital. La raíz, la madre de muchos otros pecados. No quiere decir que el pecado de la ira es peor que el pecado de la gula. No. No quiere decir que entre estos pecados hay rivales. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Para nada. Quiere decir que estos pecados dan origen a muchos otros pecados, que tampoco los vamos a llamar pecaditos o pecados blancos, como las mentiras. Mentiras piadosas, mentiras blancas, medio rosadas. No, pecado es pecado. El pecado capital es la madre de muchos otros pecados.
El pecado capital, Santo Tomás lo determinaba de esta manera. Quiero leerle textualmente una de las maneras como Santo Tomás se dirigía al pecado capital. Dice así: un pecado capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales, se dice, son originados en aquel vicio como su fuente principal. Todos los pecados que nosotros deseamos se realizan porque nosotros lo hemos permitido. Pero cada pecado tiene una raíz. El pecado capital mata toda vida espiritual. Por eso, cada vez que nosotros, amados hermanos, queremos caminar a la santidad, necesitamos primero ser muy sinceros con nosotros mismos, examinarnos, analizarnos, así como cuando vamos a hacer cuando vamos a hacer una buena confesión. Cuando nosotros vamos a confesarnos, nosotros antes de ir a confesarnos, debemos y necesitamos hacer un examen de conciencia. Y en el examen de conciencia, nosotros tenemos que ser muy sinceros a la hora de hacer ese examen de conciencia. Podríamos medir y llevar nuestro examen de conciencia utilizando los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces no he amado a Dios sobre todas las cosas? Preferí irme a la playa, preferí irme a una fiesta, preferí irme a un cine, preferí quedarme durmiendo, preferí tantas cosas. Entonces no amé a Dios sobre todas las cosas. Primer pecado en la lista, para confesarlo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos honrado a padre y a madre? Lo insultamos a nuestros padres, insultamos a esas personas que anhelan y desean nuestro bien, pero que a veces nuestra humanidad, nuestra rebeldía y desobediencia nos lleva a creer que aquellos que nos desean el bien y que no nos consienten nuestros caprichos de la carne, están en contra nuestra y son nuestros enemigos. Y nos damos cuenta que no es así. Y hemos violado el 4.º mandamiento de la ley de Dios. No hemos honrado a padre y a madre. Puede ser un segundo pecado que necesitamos confesar en ese momento en el que estemos con el sacerdote en la confesión. El pecado, cada pecado capital, viene destruyendo nuestra vida espiritual. Cada vez que usted y yo somos sinceros con nosotros mismos y vamos descubriendo todas aquellas áreas de nuestra vida que nos van destruyendo y comenzamos a trabajar en ellas para enfrentarlas, para buscar otra forma de abordarlas, de solucionarlas, de solventarlas, entonces ahí comenzamos a crecer en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos de saber, amados hermanos, que el pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros, cuando cooperamos para que ellos los cometan. Por ejemplo, ¿se ha puesto a pensar usted cuántas veces a nosotros, algún adolescente, alguna jovencita nos ha preguntado sobre sus relaciones sexocoitales? ¿Cuántas veces han venido a nosotros familiares, amigos que tienen confianza, por ejemplo, entre varones? Se pueden comenzar a hablar y decir, mira, fíjate que yo quisiera acostarme con tal jovencita, y viene usted que ya es más adulto o que ya ha tenido una experiencia sexocoital, ofrece la opción de usar un preservativo. Y cuando usted ofrece esa opción y el preservativo no funciona, y después, si ese preservativo no funciona, la jovencita queda embarazada, el chico no sabe qué hacer con esa jovencita embarazada, viene y le pregunta a usted nuevamente y usted dice,
pues que lo aborte. Entonces, todo pecado es pecado personal, pero hay otros pecados de los cuales nosotros influimos para que se realice y estamos abonando al pecado del otro. Por lo tanto, cuando nosotros aconsejamos a una persona y no medimos la consecuencia que los actos que esa persona va a realizar están llevando a un pecado, nosotros somos cómplices de esos pecados. Hemos sido en muchos momentos personas que hemos aconsejado, hemos compartido experiencias, quizás a nosotros nos fue bien, pero al otro no le va a ir tan bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que aconsejan el aborto? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado o quizás hasta nosotros hemos aconsejado, no te cases, así vivan juntos nada más? Entonces somos parte de ese pecado, porque hemos aconsejado a otros a cometerlo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1869, habla sobre el pecado social, ya que las estructuras de pecado son expresiones y efectos de los pecados personales. Yo cometo un pecado y arrastro a otro junto conmigo. Salpico a todos los demás a cometer ese pecado. Salpico a todos los demás con la consecuencia de mi pecado, con la consecuencia de lo que yo esté realizando. Por eso, amados hermanos, es importante conocer los 7 pecados capitales y poder descubrir en cuál de estos pecados hemos estado cayendo recurrentemente. Darnos cuenta que el pecado que nosotros cometemos va a salpicar a los más cercanos y, como lo llama el Catecismo de la Iglesia, el pecado social. En este sentido, constituye el pecado social nuestras acciones personales llevan a otro a cometer pecado también, lleva a otro a salpicarle el pecado. Puedo yo dirigir a otro con mis palabras, con mi experiencia, con mis consejos errados, fomentados y cimentados en la carne, en el deseo, en el placer. Puedo pretender dar una orientación a alguien, pero si yo en mi vida espiritual no estoy bien, muy probablemente mi consejo tampoco será el más correcto ni el más adecuado. A veces el pecado que nosotros estamos viviendo, creemos que así está bien y no es así. El pecado que nosotros vivimos es pecado y todo pecado lleva a muerte, a condenación. Por lo tanto, aunque el pecado puede ser un estilo de vida, porque la persona por su humanidad caída puede adoptarlo como un estilo de vida, no quiere decir que ese pecado en el que yo vivo es lo mejor para todos. Jamás, porque siempre voy a llevar a muerte y a condenación a todos los que me rodean. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús desea que nosotros seamos salvos y que seamos santos. Él mismo ya lo pide en su palabra: sean santos como mi Padre es santo. No hay para dónde ser santos. Ese es el llamado, ese es el mandato. Y si vivimos en pecado, no vamos a alcanzar santidad. Y si vivimos en pecado, no vamos a alcanzar salvación, sino condenación y condenación eterna. No salpiquemos a los demás con nuestros pecados. No orientemos a los demás a que vivan el mismo pecado que yo viví y que puedan quizás
las consecuencias ser más graves para ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra humanidad caída se rinda a los pies de Cristo. Si en nuestra vida hemos estado cometiendo pecados, porque soy débil, con esa excusa de que soy débil, es tiempo de detenernos. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció toda tentación, porque Dios Padre respaldó su vida. De esa misma manera, Él quiere respaldar la nuestra. Continuaremos con otro video a donde hablaremos sobre el pecado de la soberbia. No se lo pierda. Regáleme un like para este video y también le invito a compartirlo y a suscribirse e invitar a otros, a sus amigos, a sus contactos que se suscriban a este canal de YouTube. Que Dios bendiga su vida. Gracias por todo su apoyo.